quiero platicar una historia que es sobre el Génesis 6. El Génesis 6 habla de que cuando bajaron los ángeles, entre comillas, en el hebreo la palabra es malach. En el libro de Enoch se le comenta como los vigilantes que desearon a las mujeres eh, y bajaron y se aparearon con ellas. Dice en el libro de Enoch, basándome también en la Torah, que los ángeles o los vigilantes, al aparearse con las mujeres, tuvieron hijos de gran renombre, dice, como titanes o dioses, entre comillas, o hijos de dioses, que a su vez también tuvieron hijos, hijos nefilines, hijos de nefilines. Entonces, el diluvio fue para que los nefilines fueran destruidos. Dice que se arrepintió tanto el Ejiei, el Todopoderoso, que decidió exterminarlos. Entonces se le dio el mensaje a Noé, de que construyera un arca porque iba a inundar toda la tierra, la iba a llenar de agua, iba a purificar la tierra. Entonces Noah dice que tenía 500 años de edad cuando empezó a construir el arca. Entonces él, al estar listo con el arca, el Ejiei, el Todopoderoso, el emanador de energía, el Elohim, decidió que se abrieran las fuentes de los abismos. Entonces se rompieron las fuentes de los abismos, tanto como de la tierra como de los cielos, y cayó tanta agua que cubrió la faz de la tierra. Entonces, al cubrir la faz de la tierra, todo lo que respiraba en esta tierra pereció, excepto los que fueron en el arca. La Torah, en el libro de Números, sigue hablando de que había gigantes en la tierra. También en el libro de Josué habla de las batallas que hubo cuando fueron a las tierras prometidas y estaban los nefilines o gigantes. Dice que el rey se llamaba Og. Pero haciendo una pausa, ¿cómo es que había nefilines todavía si se supone que habían sido exterminados en el diluvio? En el diluvio lo que sucedió es que en el arca fue Noah y fueron tres hijos de Noah con sus respectivas esposas. Noah tuvo a Cam, Jafet y a Sem. Entonces los hijos de Jafet y los hijos de Cam agarraron su rumbo junto con Sem. Cuando bajaron del arca, cuando el agua se acomodó en los polos, hablando en muy grandes rasgos, entonces lo que sucedió que hubo tres tribus o tres descendencias de Noah. Entonces habla también en la Torah de que Noah fue abusado sexualmente de su hijo Cam. No lo dice de esa manera, sino que dice que Cam descubrió conoció la desnudez de su padre, que era Noah. Dice que Noah, de los frutos que él había sembrado, de la vid, dice, exprimió uvas y se hizo un buen vino. Entonces dice que al tomárselo se emborrachó, y lo que sucedió es que Cam conoció su desnudez. Si hablamos sobre de ese tema de hablar que conocieron su desnudez, también habla en el Génesis 4, habla de que Adán conoció la desnudez o conoció a Eva.
hablando sexualmente, porque ellos ya se conocían. Entonces, cuando sucedió eso, Noah dice, al saber lo que sucedió, o Noé, lo que sucedió con su hijo Cam, dice que lo maldijo a su descendencia, que era la descendencia que se llamaba Cus, no le cayó directamente la maldición a Cam, sino a Cus, que era su descendencia. Dice que la tribu de Cus iba a ser esclavos de sus hermanos, que era Jafet y Sem. Entonces, bueno, ¿por qué surgen los nefilines otra vez? Hay una mujer que habla lo que es la Torah, también en muchos libros antiguos, como las tablillas esas sumerias que le dicen el poema de Gilgamesh, habla de que una de las mujeres de las esposas de los hijos de Noah era una nefilín y estuvo en el arca. Entonces los hijos que tuvo, que fue Cam con esa mujer, se llama Semiramis, fue la descendencia que con los años se fue haciendo lo que fue los reinados, los reyes de la tierra, por decir así. Dice que en el Bereshit, en el Génesis 10, vienen las descendencias. Entonces ella tuvo muchos hijos y uno de ellos se llamó Cus, se casó con su hijo Cus, que se llama la señora Semiramis. A su vez también tuvo a su hijo Nimrod, que también se casó con su hijo nieto Nimrod. Entonces ellos fueron los primeros reyes de la tierra. Reyes porque no existía reyes en la tierra, no había reyes, fueron los primeros reyes que existieron en la tierra. Entonces, si ella era nefilina, era hija de un nefilín, de un malaj caído, los hijos que tuvieron fueron también de esa línea, de ese linaje que viene siendo de los nefilines. Y cuando habla en el libro de Números, dice que fueran y conquistaran a esas tierras y mataran todo lo que hubiera en esa tierra. En el libro de Josué habla de que tenían que exterminar niños, mujeres, hombres, vacas, perros, todo lo que había, todo lo que existía con vida tenía que ser eliminado. Por esa razón, porque había todavía nefilines en esa tierra. Entonces, hasta la fecha, las tribus se han revuelto. Hay una sola tribu que no se revolvió con lo que fue Cam y Jafet, porque ellos fueron los que dice que se asentaron en las llanuras de Sinar y montaron su imperio, que viene siendo, si ustedes tienen la delicadeza de leer el Génesis 10, vienen todas las descendencias, como Misraín, que viene siendo Egipto, las tribus X, ¿no? de los hijos de las descendencias lo pueden verificar en el Génesis 10, las descendencias. Y en el Génesis 11 habla de que construyeron una torre, y dice que vio el Elohim que se estaban multiplicando y haciéndose muchos, dice, y tenían ese rey, pues, Nimrod, y a su esposa Semiramis. Entonces ellos, dice que el pueblo mismo, que la mayoría eran hijos y descendientes de ellos dos, dice vamos haciendo un monumento por si nos llegáramos a esparcir sobre la faz de la tierra. Entonces ellos se esparcieron después de que vino lo que fue la confusión de Babel. En Babel, que muchos dicen que la palabra en hebreo, que no la he encontrado yo, que Babel significa confusión, pero en el sumerio Babel significa
la puerta del cielo, porque decían que ella, Semiramis, era la gran arquitecta. Ella era la que hacía los proyectos y se llevaban a cabo con la gente que ella tenía. Entonces cuando Sem, que ese fue el que no se revolvió o no estuvo de acuerdo con sus hermanos, que fue Cam y Gafet, Sem, lo que sucedió que se apartó. Entonces cuando vino la confusión en la Torre de Babel, Sem no estaba presente, no estuvo ahí. Y al contrario, dice que Sem mató a Nimrod y lo despedazó, lo hizo pedazos y lo separó en todas las partes de la tierra, en los 4 puntos cardinales, esparció sus partes, por decirlo, un brazo por allá, un pie por allá. Entonces, Sem no se revolvió, por eso ellos seguían hablando hebreo porque no se revolvieron con sus hermanos. Y cuando vino la confusión en la Torre de Babel, cada quien habló un lenguaje distinto. De ahí surge, hablando bíblicamente, de ahí surge los idiomas. Entonces, el hebreo fue la única lengua que no se contaminó en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, de ahí podría decirse que la tribu de Sem es la tribu de donde viene Abraham, que Abraham a su vez hizo un pacto con el Todopoderoso, con Yahweh. Hizo el pacto, dice que partió una vaca, era un becerro, un cordero y una paloma, los partió por la mitad y cada parte la separó una de la otra y las puso así enfrente. Eso lo pueden ustedes leer en el libro de Bereshit, del Génesis, que viene en la Torá. Entonces, el pacto fue de que era un pacto de anatema. Dice que el anatema significa que el que rompe el pacto cae en maldición, por decir así. Cuando él partió el becerro y la cabra y el cordero y la paloma, dice que bajó una luz y pasó por el medio de los cuerpos de los cadáveres de los animalitos. Entonces ese fue el pacto que pasó a Abraham y pasó la luz que era, podría decirse, la Shekinah o la presencia, el Ruach HaKodesh, que pasó por el medio de los dos cuerpos. Entonces ahí es donde se adquiere el pacto de Abraham, que él iba a ser multiplicado maravillosamente, así como los granos de la tierra, que quién puede contar el polvo de la tierra, así va a ser su descendencia. De ahí viene su hijo Isaac. Ustedes ya conocen la historia, es algo muy común que en todas las religiones le enseñan. Y de ahí viene lo que fue Jacob o Jacob, que curiosamente el nombre de Jacob significa tramposo. Y si ustedes conocen la historia de Jacob, pues se van a dar cuenta que sí era medio tramposo, pero era un kadosh, un justo delante del Todopoderoso. Por eso de ahí viene el linaje, porque se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Entonces de ahí vienen los israelitas, fíjense, desde la tribu de Sem, que por eso le llaman ahora los semitas. De ahí vienen, como el primer hebreo que hubo en la tierra fue Abraham, porque hebreo significa cruzando el río o el río cruzado. Entonces Abraham, cuando recibió de que tenía que cruzar el río, de salir de donde estaba viviendo en Caldea, tenía que salirse de ahí y buscar la tierra que se le había prometido. Entonces de ahí viene ese linaje que hasta la fecha todavía existe ese linaje. Acuérdense
que el linaje, hablando bíblicamente, viene de parte del hombre. El hombre, como por decir así, un primogénito procrea a otro primogénito y otro primogénito procrea a otro primogénito. Un hombre que no es primogénito no siempre puede engendrar otro primogénito. Entonces, aunque se esparció la tribu de Israel, eso lo veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Cuando se esparció la tribu de Israel, se esparció por todas las naciones que fueron llevados a cautiverio. La primera división que hubo, porque transgredieron, por eso les sucedió lo mismo que en el pacto se les había dicho, que el que transgrediera o el que rompiera el pacto le iba a suceder lo mismo que los animales que había partido por la mitad, que fue un mandato que se le dio a Abraham para cumplir ese pacto. Se esparcieron por toda la tierra. Primero se dividió lo que fue, le llamaban la casa de Yehuda y la casa de Israel. Entonces Israel fue llevado a cautiverio primero antes de la casa de Judá. Judá después fue llevada a lo que fue Babilonia hasta que regresó y se esparcieron por todas las naciones. Por eso dice el Rab Saúl o Shaul o el apóstol Pablo, como comúnmente es conocido, dice que el tropezar de Israel, dice, es el enriquecimiento de las naciones. Y si ustedes tienen la delicadeza de estudiarlo, se van a dar cuenta que porque el gen que viene desde Abraham está esparcido por todas las naciones. Bueno, volviendo al tema de los nefilim,